En el marco de los 150 años de la parroquia de los Santos Justo y Pastor, y que estamos hoy para conmemorar justamente esta fecha tan importante, y queremos viajar en el tiempo a través del rescate de la memoria colectiva y haciendo un pantallazo muy general por aquellos hechos que han formado parte en estos 150 años. Los invito a recorrer conmigo la historia. Los inicios de la fe de nuestra parroquia dan comienzo justamente con la llegada de la población inmigrante a esta zona. A partir de 1857, los contingentes de inmigrantes europeos que llegan a la provincia de Entre Ríos, recibidos por el general Justo José de Urquiza y el profesor Alejo Peiret, ponen en marcha un emprendimiento colonizador que se lo conoció por entonces como la Gran Colonia San José. A partir de eso, la fe de los inmigrantes se vio con esa necesidad imperiosa de contar con una asistencia espiritual justamente de manera permanente en esta zona, y es así que solicitan a través del general Urquiza al obispo de entonces, Monseñor José María Chilaveri Crespo, que pueda colaborar con un sacerdote para la colonia. Y es así que un tiempo antes el padre presbítero Lorenzo Cot se había presentado en Paraná ofreciendo sus servicios sacerdotales y es nombrado justamente capellán del Palacio San José. Una cosa bastante particular para la época. Urquiza había logrado tiempo antes de poder tener una capilla personal en su residencia familiar, gracias a las conexiones personales que tenía con el Vaticano y las autorizaciones que éste le había permitido. Esto fue llevando con el correr del tiempo de que el padre Cot sea el más indicado para ser el capellán de la colonia San José, sobre todo también porque conocía a mucha de esa población que había dado inicio a la colonia, y también sobre todo por su preparación intelectual y el hecho de hablar más de 6 idiomas. Eso le permitió ser el nexo no solamente desde el punto de vista religioso, sino también desde el punto de vista social y político, porque era la persona que se comunicaba a través de las distintas lenguas con los inmigrantes y las necesidades que estos tenían para peticionar al general Urquiza. La confianza que habían establecido estos inmigrantes con el padre Cot habían logrado justamente que la población vaya creciendo más y más, y también esa fe que los había acompañado durante ese trayecto tan largo cruzando el mar desde Europa hacia América, que los había sostenido a través del tiempo. Bueno, acá comienzan a gestar, digamos, el primer templo en lo que fue en su momento la colonia San José. El padre Cot va a residir allí durante varios años hasta que
se gestiona justamente la fundación de una ciudad para la colonia San José, que se la va a conocer como la Villa Colón, que se fundó el 12 de abril de 1863, y en ese acto de fundación el padre Cot va a ser el encargado de bendecir la piedra fundamental del edificio de la primera escuela, y en ese día también va a hacer un Te Deum, impetrando, digamos, la protección de Dios sobre la naciente villa. Aquí marcamos el inicio justamente de la fe en nuestra tierra, en este suelo, más allá de que los primeros oficios religiosos después se van a comenzar a realizar en una casa particular, hasta que la Junta de Fomento de entonces comienza a gestionar con el gobierno la construcción de un edificio propio para el culto católico. La capilla primitiva de Colón en realidad comenzó donde hoy está la policía, la jefatura de policía. Se trataba de un precario edificio de adobe y paja que durante el día funcionaba como escuela y durante las tardes-noches funcionaba como iglesia. Con el paso del tiempo, cuando la población comenzó a crecer, se gestionan ante la viuda de General Urquiza, doña Dolores Costa, nuevos solares para un nuevo templo mucho más amplio. Y es así que se otorga justamente 2 solares más, que es donde hoy se encuentra el templo frente a la plaza. Las firmas constructoras o los constructores que se van a encargar de realizar el templo van a ser, como por ejemplo, don Luis Ferrari, Juan Bautista Minata, entre los encargados justamente principales de la construcción. Utilizaron, como se verá en las partes laterales del templo, piedra de tipo mora, perfectamente labradas y encastradas unas con otras para formar gruesas paredes que tienen alrededor de 80 centímetros de espesor. Al principio el techo era mucho más bajo de lo que se encuentra en la actualidad, con ventanas que todavía se pueden ver sus perfiles tapados, sobre todo en la zona de la actual calle 12 de abril, y el techo era también a 2 aguas, de forma totalmente rectangular. A partir de 1890 se comienzan a hacer las grandes ampliaciones tanto del techo, construcción de las otras torres y de las naves laterales. En 1887 se produce en Colón una gran tormenta, reconocida por entonces en los documentos oficiales como cola de tornado, que destruye la pared sur y hace volar el techo de la iglesia a 2 cuadras de distancia. Ahí en el archivo parroquial existe una carta del padre Lantelme al presidente Roca solicitando una ayuda económica para poder reconstruir esta parte que se había caído producto de la tormenta. El padre Lantelme recibe una respuesta de Roca justificándose que si de él dependiera solamente, la respuesta ya vendría con la ayuda económica que pedía, pero no podía ser posible. Así que el mismo pueblo en realidad que junta el dinero y se vuelve a levantar la pared sur. En 1888 se inician las grandes obras de refacción. Para 1889, la reinauguración del templo, se le otorgó el padrinazgo al doctor Esteban María Moreno y a su esposa. En aquel día se realizaron distintos actos protocolares, una gran misa, un Te Deum y la bendición de una nueva campana, que es una de las que está en el campanario actualmente. Dentro de las listas de los nombres que se menciona en el archivo parroquial de las personas que trabajaron en la gran refacción del templo, se menciona al señor Luis Ferrari, a los oficiales Juan Bautista Minata, Vicente Escala, Isidoro Livio, José Livio, señor Peco, Pedro Casanelli, Augusto Porari y señor Morelo. Dentro de los peones que trabajaron ahí encontramos a don Juan Senestrario, Francisco Sallé, José López, Domínguez, Andrés Petine, Natalio Cinejario, Gerardo Sartori y José Aleman. Dentro de los trabajos de carpintería que requirieron adentro del templo,
encontramos la figura de don Esteban Gaviú y Bautista Proserpi, y en los trabajos de herrería encontramos a don Pedro Bogia. A partir de 1890 fueron colocadas las 2 columnas que sirven de apoyo al coro, trabajo que realizaron los hermanos José y Miguel Pacot. En 1900 se terminó la parte del ábside y el presbiterio, el cual lo bendice el padre Derú en el año 1907. En 1923 se arregla y pinta nuevamente el templo y se revoca la pared sur, se coloca el piso de mosaico, el cual se paga con una rifa de una radio que donó en su momento el señor José Maxí. En 1932 se construye el salón parroquial, se decora el interior del templo y se contrata a un pintor uruguayo de apellido Planel para pintar 2 frescos al costado del presbiterio. Uno era Jesús en el huerto de los olivos y el otro Jesús el buen pastor. Estas pinturas perduraron hasta la década de 1970, cuando el centenario de la parroquia de Santo Justo y Pastor se le aplicó el revoque revear. En 1960 se sustituye el techo de tejas por chapas de zinc, se levanta el presbiterio, las cúpulas y naves laterales y se hacen trabajos de yeso y cielo raso. En 1971 se amplía el presbiterio y se saca el comulgatorio de madera, y en 1975 se revoca el interior del templo, con revoque revear se quita el púlpito y las pilas de agua bendita que había atrás al ingresar al templo. Poco se sabe sobre la vida del padre Cot antes de venir a América. En el 2018, cuando los colonenses conmemoramos el sesquicentenario de su trágico fallecimiento, hemos tenido la oportunidad de contactarnos con personas de Europa, incluso con parte de su familia, hoy residente en el pueblo de origen, y hemos podido constatar documentación fehaciente que nos ha brindado información que hasta entonces no teníamos. La formación profesional del padre Cot en su etapa de seminario fue muy rica. Estudió 14 años en el seminario de Pinerolo, del cual después pasó a ser profesor durante varios tiempos, y egresó de la Universidad de Turín con el título de doctor en letras. Esta preparación intelectual justamente lo llevó a ocupar grandes cargos en su pueblo de origen, hasta poder emigrar hacia América en busca de una mejor calidad de vida. Llega él primero en compañía de otros inmigrantes y luego un grupo de su familia, incluso su madre y algunos de sus hermanos que se afincaron también en esta zona. Él nació en el pueblo de Chambon, en la región de Fenestrelle, Italia, el 10 de enero de 1825, y era el menor de 5 hermanos. Cuando emigra hacia América viene con su madre, María Teresa Brunel, y en compañía de otros hermanos. Al lograr la capellanía de la residencia familiar de General Urquiza, sigue estando en contacto con el grupo de inmigrantes en la zona de la colonia San José. Y esa estima justamente fue lo que lo llevó a ocupar los cargos de primer capellán de la colonia San José y luego, obviamente, el primer capellán de Villa Colón, iniciada esta. Los primeros oficios religiosos en la Villa Colón comenzaron en una casa particular que se dio en un momento el reconocido vecino colonense doctor Esteban María Moreno, un destacado abogado, muy amigo del general Urquiza, con una trayectoria muy importante, egresado en su momento de la Universidad de Buenos Aires, y que había venido a estas tierras también a ejercer su profesión. Un hombre muy respetado y al cual la comunidad parroquial le debe mucho, sobre todo de aquellos primeros objetos para el culto religioso fueron donados por él y su esposa.
Para 1865, y para ser más preciso, entre el 8 de octubre y el 13 del mismo año, se procede a comenzar a realizar los primeros bautismos, y ese primer bautismo se realiza en su residencia particular, en donde él había habilitado 2 de las habitaciones de su casa, mandado a romper una pared que dividía estas habitaciones y adecuando justamente esta construcción para el culto religioso. Allí asistieron durante un tiempo aquellos primeros habitantes de Colón a los oficios religiosos. Mientras tanto, la Junta de Fomento terminaba de construir el edificio propiamente dicho para la capilla y para escuela, que estuvo durante un tiempo en donde actualmente funciona la jefatura de policías. Allí compartía justamente ese edificio doble función, durante el día como escuela y durante la tarde como capilla. Los mismos bancos que ocupaban aquellos niños para aprender las primeras letras eran ocupados durante las tardes por aquellos primeros feligreses que venían a realizar sus rezos de manera cotidiana. Hay que tener en cuenta que al inicio de la capilla de los santos Justo y Pastor, nosotros dependíamos de la jurisdicción eclesiástica de la parroquia de Concepción del Uruguay, cuyo párroco era el presbítero Domingo Hereño, una persona con mucho carácter y con una confianza absoluta por parte del general Urquiza. Este había estado durante mucho tiempo como capellán en la República Oriental del Uruguay, en compañía de algunas personalidades muy importantes del país vecino, y después emigró hacia la provincia de Entre Ríos, y uno de los primeros destinos que va a tener es la ciudad de Villaguay. Allí va a permanecer ejerciendo su ministerio sacerdotal durante un tiempo, hasta que lo nombran cura foráneo de Concepción del Uruguay. Hago esta mención justamente porque la provincia de Entre Ríos para la década de 1860 tenía muy pocas parroquias y muchas capillas dependientes de estas parroquias. En ese contexto histórico, las celebraciones del calendario litúrgico, sobre todo Semana Santa, Corpus Christi y otras celebraciones como Navidad y demás, era obligación justamente de los feligreses de asistir únicamente a las parroquias, es decir, que las capillas no tenían función, su función cotidiana, digamos, en este calendario litúrgico. Estaba solamente habilitado a hacerlo en las parroquias. La distancia con la cual nosotros en ese contexto histórico nos encontrábamos entre Villa Colón y Concepción del Uruguay eran bastante pronunciadas y los caminos eran casi inexistentes. Por lo tanto, la población de esta zona le costaba muchísimo llegar a la parroquia de Concepción del Uruguay para participar de estos eventos religiosos. Esto fue uno de los tantos motivos por los cuales la población de Colón y parte de la colonia San José les permite elaborar un petitorio al obispo de entonces, Monseñor Chilaveri Crespo, para la creación de una capilla en esta zona y posteriormente, unos años más tarde, en 1876, justifique obviamente para que se pueda elevar la capilla a la categoría de parroquia. Al poco tiempo de la fundación de la ciudad de Colón en 1863, más específicamente entre diciembre y marzo de 1868, fines de 67, principios de 68, se desata en Villa Colón una peste reconocida como la peste del cólera. Tiempo antes de esta peste, el padre Cot había sido requerido por el obispo de entonces para realizar una visita pastoral a la provincia de Corrientes. Considerando justamente estas aptitudes y preparación intelectual que tenía, lo llevó consigo, digamos, para su compañía, para hacer este gran recorrido. Hay que considerar que para ese momento la diócesis del Litoral abarcaba lo que hoy son 3 provincias, la provincia de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. 3 provincias para un solo obispo, por lo tanto era muy difícil poder concretar
una visita pastoral varias veces al año. Entonces, en ese contexto histórico, a mitad de año de 1867, el padre Cot parte junto con Monseñor Chilaveri Crespo hacia la provincia del Corrientes para realizar esta visita pastoral. En ese tiempo de ausencia del padre Cot, en el mes de diciembre del 67, llega la peste del cólera a la ciudad de Colón y encuentra justamente a la villa sin la asistencia espiritual de un sacerdote que pueda acompañar justamente este flagelo. Muchos de aquellos que eran contrarios al pensamiento y a las acciones del padre Cot tomaron esta determinación de invitación del obispo como que el padre Cot sabía de que la peste venía hacia la villa y escapó. Utilizaron esta información como un método para poder conseguir otro sacerdote suplente y en ese tiempo intermedio andaba por esta zona un sacerdote de apellido Duarte, paraguayo de origen, presbítero Blas Duarte, que va a ocupar el cargo de Cot sin nombramiento mientras estaba fuera de la villa. En ese contexto histórico van a fallecer un montón de personas, de habitantes de Colón, justamente por no estar preparados desde el punto de vista sanitario para afrontar este flagelo. Se habían establecido las autoridades políticas unos cordones sanitarios en la zona de lo que hoy es el arroyo Artalas, el barrio El Ombú y el arroyo de la Leche, como forma, digamos, de control extrema de entrada y salida de personas y para poder mantener lo que se reconocía por el momento como la famosa cuarentena. Se improvisó un cementerio justamente para poder ir sepultando a toda esa gente que moría por día dentro del radio urbano, lo cual es raro considerarlo para la época, pero fueron las medidas que las autoridades políticas del momento pudieron tomar para poder, digamos, salir adelante y poder sobrellevar esta situación lo mejor posible. Al regreso del padre Cot, una vez finalizada la peste del cólera, se encuentra con este sacerdote en su lugar. Hay un gran dilema entre ambos porque el padre Blas Duarte no quería devolver la llave, contaba ya con la confianza de las autoridades políticas, era muy simpatizante y lo cual se había negado a devolverle la llave. Tiene que recurrir el padre Cot a la asistencia del general Urquiza y a su superior, el obispo, para poder recuperar su capellanía. Y tras un largo proceso, lo logra. El padre Blas Duarte se va de Villa Colón a Concepción del Uruguay y el padre Cot vuelve a su lugar de origen, que era su capellanía aquí en esta villa. Esto va a dar inicio a un clima de conflicto y de tensión entre el padre Cot y las autoridades políticas que van a terminar un tiempo después, unos meses después, en el mes de septiembre más precisamente, con la muerte del padre Cot. El relato oficial que pudieron recabar no la policía, sino los distintos sacerdotes que lo sucedieron al padre Cot y que pudieron entrevistar a gente que vivía en la época, pudieron dejar anotado en algunos registros que todavía el archivo de la parroquia conserva entre su mucha documentación, el relato oficial, ¿no es cierto?, de que una persona vestida de vasco golpeó la puerta de la residencia donde estaba alojado el padre Cot, que era la de los hermanos Converset, para que el televidente se guíe. Digamos, sería actualmente una vivienda que estaría localizada frente a lo que hoy es la Plaza San Martín. Allí golpea la puerta esta persona en busca del padre Cot, diciendo que su mujer estaba en estado agonizante. En ese momento el padre Cot duda, ¿no es cierto?, de la veracidad de ese pedido. El aviso de los hermanos Converset debido a esta tensión
social en la que se estaba viviendo. En ese momento le advierte de que tenga cuidado, que podía ser una emboscada, pero su vestidura sacerdotal y su fe fue más fuerte y salió justamente a cumplir con su deber. A las pocas cuadras del lugar, justamente salen de un gran cañaveral alrededor de 8 personas, dice el relato oficial, y lo atacan con palos, armas blancas y armas de fuego, hasta dejarlo tendido muerto en el suelo de una manera totalmente bruta. Así que pasaron unas horas y luego de ese tiempo, uno de los hermanos Converset, que lo venía siguiendo de atrás por la desconfianza que le había generado, justamente es uno de los testigos claves que va a atestiguar tiempo después qué es lo que realmente había pasado con el padre Cot. Los testimonios de la época aseguran que su cuerpo fue acompañado al viejo cementerio de la colonia San José a ser sepultado por un cortejo de 2.000 personas aproximadamente, lo cual evidencia de manera clara el cariño y el respeto que se le tenía al padre Cot, la población en general, para llegar a acompañar ese número tan importante en un evento tan triste. Sin lugar a dudas, la muerte del padre Cot ha marcado un antes y un después en la historia de nuestra comunidad, y que en el 2018 hemos podido poner en valor esta historia, ¿no es cierto?, romper con este mito y la leyenda del mal llamado cura sin cabeza, ¿no?, y poder evidenciar con pruebas claras a través de una nueva bibliografía, sobre todo las nuevas generaciones, aclarando cómo realmente habían pasado y sucedido los hechos. Creo que es una oportunidad, este sesquicentenario de la parroquia, para reivindicar la figura de este sacerdote que dio su vida por aquello en lo que creía y que nos dejó un mensaje claro para toda la comunidad. Otro de las grandes figuras que tenemos en la historia de nuestra comunidad es el accionar y la figura del padre Juan Pedro Pierre, un sacerdote que sin lugar a dudas no ha pasado desapercibido en la historia de nuestra comunidad, porque además de ser sacerdote también era maestro, ejerció la docencia durante unos años también en esta zona, participó de la fundación de lo que hoy es la Escuela de Tierra del Fuego, conocida por entonces como Escuela Michelú, y fue el encargado justamente en la década de 1870 de realizar el primer censo parroquial de Colón. Algún dato no menor, justamente porque relevó información que hasta entonces no se tenía de la población de nuestra comunidad, sobre todo a escala local. Entre 1871 y 1875, el padre Pierre habilitó en las cercanías del templo, dicen los escritos, y se ha podido comprobar materialmente en la década del 90 de que así era, un cementerio específicamente para párvulos. Una costumbre rara para esta zona, pero sí era común en la Europa antigua, en donde los templos al costado era común encontrar cementerios. Él aplica justamente esta costumbre acá, pero únicamente era para los niños. Comienza ese registro en 1871 y lo termina en 1875. A partir de 1872-73, el padre Pierre comienza a tener problemas de carácter psicológico, lo cual lo hacen, no le permiten ejercer su ministerio de manera normal, común, con lo cual se ve obligado, por parte también del obispo, a tener que retirarse de sus funciones. Se recluye justamente en la zona de lo que hoy se reconoce como el Camino Viejo a San José, y en una propiedad de una familia amiga, Balay de apellido, y allí se establece hasta sus últimos días, en un rancho muy humilde de adobe y paja. Algunos dicen que sigue ejerciendo su ministerio en esa propiedad privada,
hasta que muere trágicamente, producto de un incendio. No se sabe si ocasionalmente o de manera premonitoria. Su paso por la parroquia, por la capilla en ese momento, ha dejado su huella indudablemente, y su gran ayudante había sido en su periodo de sacerdote aquí el padre Lantelme, recientemente ordenado sacerdote, una persona que era también maestro como el padre Pierre, que era padre de familia, que había llegado a estas tierras viudo y que había decidido ingresar al seminario ya muy adulto, teniendo 2 hijos, y se ordenó de sacerdote. Y su primer destino había sido Colón, el lugar donde él había residido durante mucho tiempo, una vez que se había afincado en esta zona. El padre Lantelme lo acompaña durante mucho tiempo al padre Pierre, hasta el momento que se lo excluye de la ciudad de Colón, y queda él como capellán. La imagen del presbítero Pablo Esteban Lantelme es una de las más emblemáticas en la historia de nuestra comunidad parroquial, no solamente por ocupar el lugar del primer cura párroco, sino también por ser una persona social muy importante en la historia de nuestra ciudad. Él, antes de ser sacerdote, una vez que emigró desde Europa hacia América, se afincó primero en la colonia San José, ocupó el cargo del primer maestro en la colonia y después, una vez fundada la Villa Colón en 1863, se traslada con su hija para la villa, para ejercer su ministerio también en estos solares. Durante mucho tiempo va a ocupar el cargo político en las primeras juntas de fomento de Villa Colón, y va a tener a su cargo la secretaría justamente y de llevar las principales anotaciones en lo que hoy hablábamos de la peste, del cólera, de 1868. Él va a ser uno de los encargados de dejar el registro de la Junta de Fomento de todo lo que hizo la comisión política para poder afrontar los flagelos de esa peste. Una vez que él es nombrado cura párroco en 1876 por decreto del obispo el 14 de junio del mismo año, anuncia a los feligreses justamente este cambio, ¿no?, de capilla a parroquia. La comunidad de Colón en ese momento quedó muy satisfecha porque habían hecho caso a ese petitorio que le venían haciendo al obispo, debido a la distancia con la que nos encontrábamos con Concepción del Uruguay, y el hecho de tener una parroquia ahora en esta localidad le posibilitaba justamente hacer crecer aún más su fe. La población de Colón fue creciendo poco a poco y también lo fue haciendo la parroquia de manera conjunta. Cuando uno habla de la figura del padre Lantelme, lo puede analizar desde 2 perspectivas. Por un lado, el ciudadano, y por otro lado el sacerdote. En el aspecto de la parte del ciudadano, algo lo mencioné recién, con la participación como maestro, como político, pero también debo hacer referencia que también él era padre de familia, padre de 2 hijos, y ya estando viudo en Europa, emigra hacia la Argentina. Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto es como el sacerdote. En ambos casos la figura de Lantelme se vio destacada. Era un hombre con un registro documental muy minucioso, tanto en lo político como en lo eclesiástico, y fue uno de los que más documentación dejó en el archivo de nuestra parroquia, puesto que las notas que recibía, las notas que enviaba, siempre las hacía doble, manuscrita por supuesto para la época, creo yo, pensando en esto, por si alguna vez alguna de las dos, la original o la copia, se pierde, al archivo le quedaba la información de una u otra manera. Lantelme tuvo que afrontar varias situaciones sociales bastante complejas en la historia de nuestra comunidad. Desde su rol como sacerdote tuvo varios frentes. Por un lado, la figura de Juan José Durandó, que fue un vecino
residente en Colonia Hugues, o próximo a ella, que constituyó una comunidad autosuficiente, conocida en la zona como Falansterio, con ideas propias, por supuesto, con el cual no simpatizaban en sus ideales, y lo cual le trajo en varias ocasiones algunos problemas. Y por otro lado, también tuvo que afrontar la situación del origen de la masonería en Villa Colón en 1875. Un claro ejemplo de esto es que el mismo año en el cual el obispo eleva a parroquia a la capilla de los Santos Justo y Pastor, los masones, la logia Cristóbal Colón en ese momento, se propusieron fundar una biblioteca popular, hoy conocida como Biblioteca Fiat Lux. La fecha de fundación que tomaron los masones para fundar esta biblioteca fue el 9 de agosto de 1876. La parroquia había recibido el decreto de erección el 14 de junio del mismo año, y la Antelme, debido a esta enemistad que tenía con la masonería, la iglesia en cierta forma condenaba a quienes eran masones, eran las ideas políticas y religiosas del momento, decide realizar obviamente la primer fiesta patronal el mismo día de la fundación de la biblioteca, que es el 9 de agosto. Si nosotros ahondamos el calendario del Libro de los Mártires, vamos a encontrar que en todo el mundo, sobre todo en Alcalá de Henares, que es el lugar del martirio de los Santos Justo y Pastor, se conmemora el día 6 de agosto. Sin embargo, los colonenses desde 1876 venimos conmemorando la fiesta o festejando la fiesta patronal el 9 de agosto. La respuesta, creo yo, desde una hipótesis, desde la investigación, creo que es esta justamente, ¿no? Para hacer frente a la masonería, en vez de hacerlo el 6 de agosto, lo hizo a partir del 9. Creo yo que esto, obviamente, uno nos hace pensar a los historiadores, aquel día, ¿no? El 9 de agosto de 1876, la misma población dividida en dos actos completamente diferentes, ¿no? Fe y razón, con una población que estaban completamente dividida. Creo yo que una fecha como esta nos tiene que hacer reflexionar sobre esta cuestión y poner en valor, digamos, los documentos históricos que atestiguan estas hipótesis que los historiadores solemos trabajar de esta manera. Por lo tanto, también creo yo que es importante resaltar que este año la Biblioteca Popular Fiat Lux está cumpliendo también 150 años. Creo que como comunidad parroquial debemos asociarnos a esta fiesta, a esta celebración, porque son dos instituciones, fueron y son dos instituciones muy importantes para el desarrollo cognitivo y de la fe de nuestro pueblo. Otra de las personalidades con las cuales tuvo que luchar el padre Lantelme fue el pastor protestante Julián María Trioche, un personaje bastante controversial en la zona, porque llegó para crear y fundar una iglesia, lo que hoy llamaríamos iglesia evangélica, ¿no es cierto?, iglesia protestante, de lo cual hay que tener razón y memoria histórica, justamente porque dentro del grupo de inmigrantes que llegan a la colonia San José y a fundar todas estas ciudades y pueblos en nuestra región, no solamente vinieron católicos, sino que también vinieron protestantes. La presencia de este pastor justamente generó ciertas incomodidades en la figura y en el orden que estaba queriendo establecer el padre Lantelme en la ciudad, y le costó muchas discusiones, ¿no? Hay muchas notas que dejó escritas, que le enviaba, digamos, a su superior, el obispo, quejándose justamente de el accionar y la presencia de este pastor protestante en nuestra zona, que casaba, por ejemplo, católicos con algunas protestantes, lo cual en ese momento estaba prohibido. Esta situación va a cambiar, por supuesto, unos años después, con el surgimiento en 1873 del registro civil, ¿no? La creación del registro civil,
un proyecto del escribano Emilio Pons, miembro municipal en ese momento, y que va a proponer la creación de un registro civil municipal, que hoy es considerado a nivel país el primer registro civil del país. Si uno investiga, se va a encontrar con datos como, por ejemplo, que hubo otros registros civiles preexistentes en Córdoba, en Santa Fe, en Buenos Aires, desde 1820 en adelante, pero ninguno de estos funcionó nunca de manera completa. Cuando digo esto, me refiero al registro de nacimientos, casamientos y defunciones. Algunos hacían solo nacimientos, otros nacimientos y casamientos, y algunos solo defunciones. Por lo tanto, el de Colón, desde 1873, el 17 de abril, para ser más precisamente, a partir de ese momento hasta la actualidad, viene realizando los 3 libros: nacimiento, casamiento y defunciones. Por lo tanto, es lo que le otorga el mérito de ser el primero del país funcionando de manera completa. Desde el momento en que nuestra parroquia se convirtió como tal, necesitó justamente contar con un sello que la identifique. Uno de los elementos históricos que aún conserva nuestra parroquia es el primer sello parroquial, que, como era costumbre de la época, es un sello de tipo lacre, es decir, que se le utilizaba no solo con tinta, sino también con lacre, una especie de cera en la cual se cerraba o sellaba la correspondencia y documentos oficiales. El primer sello fue encargado al platero don Jaime Ganguillet y se lo utilizó hasta la década de 1920 aproximadamente, cuando el padre Uiburu manda a realizar uno más moderno y con las técnicas más especializadas del momento. Entrada la década de 1890, llegan a Colón 2 hermanos sacerdotes, José y Esteban Monar. El más importante en la historia de nuestra comunidad, porque fue el que quedó a posterior como cura párroco, fue el presbítero Esteban Monar, con una trayectoria muy importante en nuestra parroquia, no solamente por ser el cura párroco en el momento, por ejemplo, en que se crea y se funda el hospital de la ciudad, producto de la creación de la sociedad de beneficencia del momento, sino también porque fue el sacerdote con el cual Colón estuvo vinculado directamente con Buenos Aires, más precisamente con la zona de lo que hoy es Luján. Hablar del presbítero Monar es hablar del templo parroquial, de la ampliación, gran ampliación del templo parroquial que hoy tenemos, las bases sobre todo. En su tiempo de párroco fue el que logró realizar la construcción de las bases del presbiterio y las naves laterales. Hasta ese momento que él había llegado a Colón, el templo era solamente de una forma rectangular con techo a 2 aguas y una sola torre, y fue el encargado justamente de ampliarlo, teniendo en cuenta de que ya quedaba chico para la cantidad de población que Colón tenía en ese momento. Comienza a establecer una relación directa con Buenos Aires, decía recién, sobre todo con la zona de Luján. El padre Jorge María Salver, una figura destacada no solamente a nivel nacional, sino reconocida a nivel internacional, fue el encargado de poner en valor la historia y la coronación misma de la Virgen de Luján en nuestro país. Es el autor de la construcción de la gran basílica que hoy tenemos y que nos representa a nivel mundial por su estilo arquitectónico, y lo que nos relaciona, una de las tantas cosas que nos relaciona a nosotros con esa basílica a través de la imagen de estos 2 sacerdotes, es que la basílica en parte está construida con piedras de nuestra zona, sobre todo la zona de hoy, lo que hoy sería San Anselmo, Puerto Almirón y las zonas aledañas. Las distintas canteras de la zona producían unas piedras muy especiales, las cuales el padre Esteban Monar pudo establecer, mandar, digamos, una especie de copia de piedra, una prueba,
lo cual pudo convencer al padre Salver de que era la mejor calidad para poder construir o terminar de construir el gran proyecto de basílica que tenía, y esto fue justamente la relación comercial que nos unió con ese lugar. Producto de ese agradecimiento, Salver viene en conjunto con otros compañeros sacerdotes a realizar una gran misión acá a Colón y a la zona de colonias, y como recuerdo de esa gran misión, en lo que hoy es la canchita de fútbol de la parroquia, hasta el año 2000 preexistió un monumento que recordaba justamente esta gran misión. Este monumento lamentablemente fue destruido para la construcción de otras nuevas obras y no quedando testimonio fotográfico de este monumento, pero sí lo hemos podido reconstruir gracias al testimonio oral de distintas personas que sí lo conocieron, y ahora lo van a estar viendo en pantalla gracias a la ayuda de la inteligencia artificial, que lo hemos podido traer a través de la tecnología. La relación de Salver con nuestra ciudad no solamente se vio gratificada a través de ese monumento, sino que al poco tiempo de regresar a Buenos Aires, envía, producto de su agradecimiento, dos objetos que para nosotros son históricos y que durante mucho tiempo los dos fueron funcionales al culto religioso. Uno de ellos es el gran armonio órgano, que hasta la década del 90 se pudo escuchar en el templo y que fue tocado e interpretado por varios organistas en nuestra zona. El señor Bullies, el señor Bordet, el señor Nadal, eran las personas encargadas de interpretar las piezas musicales del momento. Y otra de las piezas que mandó el padre Salver a nuestra ciudad es una gran pila bautismal de mármol de Carrara, que es la que se usa en la actualidad. Se usa la misma desde que llegó a Colón en la década del 90 hasta la actualidad. Anteriormente a su llegada de esta pila bautismal, el doctor Esteban María Moreno había regalado a la parroquia, como otros tantos objetos para el culto religioso, una pila bautismal de lata que estaba ubicada donde hoy es la parte de la torre baja del reloj. Ahí era el antiguo bautisterio, hasta que cuando llega esta nueva pila bautismal, después se la coloca en el lugar en que se encuentra actualmente. Son dos piezas históricas, creo yo, que debemos poner en valor, cuidarlas, sobre todo el órgano. Creo yo que forma parte del recuerdo de muchas generaciones de colonenses y que hoy está en un gran proceso de deterioro, el cual creo que si nos ponemos a trabajar de manera conjunta en una fecha como esta, creo que también todavía tenemos la posibilidad de ponerlo en valor y recuperarlo y volverlo a sentir sus acordes. En la década de 1920, más precisamente en 1923, llega desde Francia a Colón un joven sacerdote que había estado un tiempo antes en Concordia ejerciendo su ministerio sacerdotal, de nombre presbítero Narciso Goiburu. Un espíritu joven, inquieto y con muchas ideas. Sinceramente, en la historia de nuestra parroquia, luego del padre Lantelme, creo yo que es uno de los sacerdotes que más obras materiales ha dejado a nuestra comunidad parroquial, no solamente en el templo, sino también con creaciones de capillas, y también se destacó por ser una persona muy presente en las instituciones de la ciudad. No solamente en la cuestión religiosa, sino que fue el primer presidente de la Liga Departamental de Fútbol, dio educación religiosa en las escuelas, y también se le atribuye ser uno de los artífices de la construcción de lo que hoy es la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, que su contexto histórico de construcción data de la década del 30, entre el 36 y el 37, y fue un gran proyecto que tuvo personal, que estuvo acompañado obviamente con la ayuda económica
de la población de Colón en ese momento. En su contexto histórico van a surgir muchos grupos de oraciones con distintos nombres, y también van a llegar a Colón una congregación de monjas de las hermanas de San Francisco Javier, hermanas misioneras de San Francisco Javier, que llegan a Colón en 1933, producto de su gestión y de otras personas individuales y comprometidas de la ciudad de Colón, que logran justamente traer esta congregación para la educación, sobre todo de niñas, en ese contexto histórico. Hay que tener en cuenta que en Colón, para ese momento, ya desde la década de 1890, habían llegado a Colón para la asistencia espiritual en el Hospital San Benjamín la congregación de las Hermanas de San Antonio, reconocidas con el nombre de Hermanas de la Caridad. Estas estuvieron alrededor de 100 años en nuestra ciudad, hasta que en la década del 90, producto de ciertas situaciones políticas, podríamos llamarlo, y administrativas, deciden abandonar el hospital y regresar a su lugar de origen, quedando justamente solamente la congregación de las Hermanas de San Francisco Javier en nuestra ciudad. Es un colegio actualmente que sigue funcionando, que se le ha incorporado el nivel secundario. Comenzó con un sistema de pupilas, ¿no? Y que fue una gran ventaja y ayuda justamente para la niñez y adolescencia de ese momento de un Colón convulsionado, ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico, sobre todo, entre la década del 20 y el 30. En la misma década encontramos la figura del doctor Herminio Juan Quirós, que se encontraba ejerciendo su banca de diputado nacional, el cual pudo gestionar y concretar grandes obras para la ciudad de Colón, de infraestructura, y en ese contexto histórico el párroco también era el padre Goiburu. El padre Goiburu también se destacó en la historia de nuestra parroquia por ser una persona muy culta, y se dedicó gran parte también a embellecer el templo con algunas pinturas y otras adecuaciones más que se necesitaban en ese momento, la luz eléctrica que hasta el momento no había, y otros avances tecnológicos que para el momento era toda una novedad. En su contexto como párroco surgieron varias vocaciones sacerdotales. Una de las más sentidas a su entender fue la figura del joven José María Tabela, un joven sacerdote que vio crecer desde niño prácticamente, y que ingresó al seminario gracias a la confianza que había establecido con él y a su formación y vivencias que compartían en su vida parroquial. El presbítero José María Tabela fue el segundo sacerdote ordenado en el templo parroquial. El primero había sido el presbítero Lucilo Blam, y el presbítero Tabela se ordenó en el año 1939 en nuestro templo. A los 3 meses de haberse ordenado sacerdote, estando como cura vicario en Lucas González, yendo a celebrar misa un sábado a la mañana a Maciá, es víctima de un accidente ferroviario, lo cual le cuesta la vida. Este hecho de la pérdida de este joven sacerdote que tenía un gran futuro por delante y era miembro de una familia prestigiosa y reconocida, tradicional en nuestra ciudad, le generó un gran vacío al padre Goiburu y un gran dolor, por lo cual costó mucho su actividad parroquial justamente luego de esta muerte. Cada año que se cumplía un aniversario era para él un dolor muy grande tener que recordar esta vocación perdida, ¿no es cierto?, producto de un accidente, pero nunca lo olvidó. El padre Goiburu estuvo muchísimos años en nuestra ciudad como párroco, hasta que a fines de 1947 Monseñor Zenobio Guillán lo nombra director espiritual del Seminario de Paraná, y tiene que dejar la parroquia para irse hasta Paraná para ejercer este nuevo cargo.
y en su lugar es nombrado el presbítero Cipriano Manuel Berín. Desde 1948 hasta 1980 nos encontramos con otra figura de un párroco muy querido por nuestra comunidad, que fue el presbítero Cipriano Manuel Berín, caracterizado por su voz baja, por su humildad, pero no así también por su participación en muchas instituciones de nuestra ciudad. Un hombre muy querido, acompañado durante muchos años por su madre, que era la encargada de hacer las tareas domésticas acá en la casa parroquial, incluso en algunos casos la limpieza del templo, doña Magdalena. El padre Cipriano Manuel Berín, en sus tiempos de seminarista, gracias a las investigaciones que ha hecho el padre Juan Esteban Rougier en su momento, hemos podido recabar algunos datos que hasta el momento no se sabían, como por ejemplo que en su etapa de formación como seminarista, antes de ser sacerdote, en el año 1934 formó parte del coro polifónico que había creado el presbítero José Saninetti en ocasión de celebrarse en Buenos Aires el primer Congreso Eucarístico Internacional. A este Congreso Eucarístico Internacional asistió como representante del Papa en su momento el cardenal Eugenio Pacelli, quien algunos años después, en 1939, sería electo Papa con el nombre de Pío XII. En preparación a este Congreso Eucarístico Internacional, el seminarista Berín en ese momento era el organista del coro del padre Saninetti, al cual se le había encargado realizar la preparación de los cantos litúrgicos para llevarse a cabo en las celebraciones de ese Congreso Internacional. Se logró imprimir las partituras y grabar discos de vinilo de 33 revoluciones, los cuales se distribuyeron por todas las parroquias del país. Y cuenta justamente ese material con la ventaja de que el órgano que se siente de fondo en esas melodías preparatorias al Congreso, el organista es el padre Berín. Por lo tanto, era un amante acérrimo de lo que es la música. Durante toda su vida la siguió practicando y generó justamente este cariño imborrable en la comunidad. Tuvo muchos años, fue uno de los que más estuvo a cargo de nuestra parroquia. Durante su última etapa estuvo acompañado por varios sacerdotes, el padre Temón, entre ellos también el padre Jorge Duce, que tuvo un tiempo, después volvió a Concordia y después retornó a la ciudad de Colón para quedarse de manera definitiva. Su última etapa de vida, el padre Berín, la vivió en su ciudad natal, Aldea Brasilera, donde falleció, y en 1980 su cuerpo es trasladado por su propia voluntad, es trasladado a Colón, donde hoy descansan en nuestra parroquia. Otra de las figuras, ya resaltando la década de 1970, es la del presbítero Jorge Alberto Duce. Sin lugar a dudas, al padre Duce, toda la comunidad parroquial le debe toda la organización de lo que fue el centenario de la parroquia. Estamos hablando exactamente hace 50 años atrás. Gracias a su impulso y su espíritu joven en su momento, se encargó de diagramar las distintas comisiones de trabajo, acompañado por personas que pertenecían a la comunidad parroquial y otras que no, que quisieron trabajar de la misma manera, colaborando con la organización de una fecha tan importante en su momento. El padre Duce fue el encargado de diagramar estas comisiones, trabajar en conjunto e ir publicando paso a paso parte de las crónicas de la historia de la parroquia a través de los boletines parroquiales, que era un semanario que existía hasta ese momento y que la gente más asidua a la parroquia lo recibía en su domicilio. Aún quedan algunos folletos de este tipo de material como testimonio, lo cual hoy es una fuente de información resumida
de lo que después, algunos años posteriores al centenario de la parroquia, se publicó el primer libro de historia de la parroquia, que es un compendio de trabajos particulares que trataban de recabar lo principal justamente de los antecedentes históricos de la vida en comunidad. El padre Duce estuvo durante más de 30 años a cargo de esta parroquia como cura párroco y fallece el 27 de noviembre de 1999, producto de una enfermedad ligada al páncreas, lo cual le cobra su vida. Un hombre también muy distinguido y asociado a muchas instituciones y surgimientos de instituciones en nuestra ciudad, y como testimonio de lo que fue el centenario de nuestra parroquia, él pudo gestar la construcción y concretar la construcción de lo que hoy es la capilla de San Cayetano en barrio El Hipólito. El tiempo lo quiso homenajear luego de su muerte y hoy la calle que pasa al costado de esta capilla lleva su nombre. Luego de la muerte del padre Duce, entramos en la década del 2000, un nuevo milenio que nos trae no solamente nuevas esperanzas, sino que también nos trae un nuevo sacerdote. El padre Juan Esteban Rougier llega el 3 de enero del año 2000 desde su Villa Elisa natal, donde había pasado 35 años como cura párroco, y llega como párroco a nuestra comunidad. Una comunidad muy doliente todavía por la pérdida del padre Duce, un sacerdote que había pasado muchos años al frente de esta comunidad, y el padre Juan Esteban trae consigo un espíritu inquieto y con muchas ganas de hacer y mover. Y así lo hizo justamente a poco tiempo de llegar a Colón. Comienza a gestar grandes cambios, no solamente en el templo, sino que también en la ampliación del salón parroquial, la construcción de aulas de catequesis, cosas que antes no había, y bueno, y así sucesivas obras, la parrilla, la venta de los pollos, que es una tradición que actualmente se sigue conservando. Desde el momento de su llegada hasta el momento de su muerte, tuve el privilegio de acompañarlo como secretario durante más de 20 años, lo cual me permitió conocerlo desde el punto de vista religioso y también desde el punto de vista humano. Siempre me sorprendió su grado de intelectualidad que tenía, primero porque hablaba más de 3 idiomas, con su pasión por los libros, la lectura, por la historia regional, y a sabiendas, a posterior de su llegada, de que había sido una personalidad muy importante y reconocida a nivel nacional, sobre todo por su tarea de lazos, ¿no es cierto?, familiares que trató de concretar entre lo que es nuestra región con la región alpina. Él estaba como cura párroco en 1990 en su Villa Elisa natal, cuando su ciudad llega al centenario de vida. Desde fines de la década de 1980 forman distintos grupos de personas para trabajar y preparar este centenario, a lo cual él lo bautizó como el Gran Reencuentro. El centenario de Villa Elisa logró unir a Colón, San José y Villa Elisa en un solo acto. De manera conjunta trabajaron 3 ciudades de manera completamente desinteresadas, en pos de reivindicar la historia regional, los orígenes de nuestras raíces familiares, y también lo quiso dejar plasmado en los últimos años de su vida en 4 libros bien definidos sobre los piamonteses, los saboyanos, los valesanos y el centenario de Villa Elisa, que hoy son 4 libros que son material de consulta permanente en estos centros de estudios de idioma y en las escuelas, y sobre todo en aquellos que quieren gestionar su partida, ¿no es cierto?, extranjera, ¿no es cierto?, su nacionalidad, para poder saber desde dónde viene. El trabajo del padre Juan Esteban, desde el punto de vista religioso, no hay ninguna duda que ha dejado su huella, pero desde el punto de vista social, mucho más todavía.
su trabajo con la inmigración, su ayuda constante a las personas que venían a querer saber sobre sus orígenes. Él había tenido muchas oportunidades de viajar varias veces a Europa, en la primera vez en la década del 70 a un curso de perfeccionamiento en Bélgica. Les permitió conocer a los hermanos Carrón, familiares, digamos, que le permitieron después abrirle las puertas en todo lo que es la zona alpina, ¿no?, de las cuales provienen las familias que componen el departamento Colón, y que le permitieron justamente conocer un montón de gente, lo cual mantuvieron una amistad hasta sus últimos días de vida, y que hoy nos queda a nosotros como generación del presente tratar de mantener viva este mismo entusiasmo con el cual él vivió casi toda su vida, ¿no? Respetar las raíces y tratar de darlas a conocer a todas las generaciones. En el último periodo a cargo de la parroquia el padre Juan Esteban, llegó a Colón el padre Néstor Toller, sin lugar a dudas un sacerdote que nos marcó muchísimo desde lo espiritual, que nos colaboró muchísimo con los 140 años de la parroquia, estamos hablando hace 10 años, es increíble cómo pasa el tiempo, y que también fue una figura que nos colaboró muchísimo en aquellos que ahondamos en la historia de nuestra comunidad, desde lo espiritual, desde lo histórico, desde el sanar nuestro pasado, ¿no es cierto?, con esta herida, desde la muerte del padre Cot en adelante. El padre Toller nos ha invitado a reflexionar en muchas oportunidades sobre este tema, ¿no es cierto?, esta figura que estaba prácticamente olvidada para nuestra región y que gracias a su insistencia y a su trabajo hemos podido poner en valor. El trabajo que ha hecho con las capillas, aquello que nosotros bautizamos un cura de barrio, ¿no es cierto?, porque era una figura muy presente en los barrios de nuestra ciudad, involucrado en muchas cuestiones sociales, ¿no?, preocupado por la situación social de nuestra ciudad, se ha destacado justamente en todos esos ámbitos. Estuvo varios años a cargo de nuestra parroquia. Él había estado mucho tiempo a cargo del seminario de Concordia desde su ordenación sacerdotal, y uno de sus primeros destinos había sido esta parroquia. Creo que ha dejado una huella imborrable y que hoy nuestra comunidad le debe mucho. Sin lugar a dudas, este año está marcado por un evento cultural e histórico muy importante, pero también creo yo que es necesario hacer mención, ¿no es cierto?, a esta figura sacerdotal de este párroco que hemos perdido este año tan importante para nuestra historia, que es el padre Jorge Charreón. Un sacerdote que nos ha invitado justamente a iniciar este camino del sesquicentenario y que ha venido haciendo un trabajo fino en nuestra comunidad a través de su palabra, de su incentivo espiritual, ¿no es cierto? Y que, este año, por cuestiones de salud, obviamente, ha partido hacia la casa del Señor, el lugar que Él tanto había anunciado. Hoy es una oportunidad muy importante para reivindicar su figura, para pedir por su eterno descanso y para agradecer la vida ofrecida a este sacerdocio que nos dejó como ejemplo a toda la comunidad. Creo yo que este sesquicentenario, con toda esta historia que hemos removido en este documental, nos tiene que llevar a pensar a que somos una comunidad con suerte, a que somos una comunidad que pese a las situaciones que ha vivido, sigue unida y que debe seguir de la misma manera por muchos años más. Un abrazo a todos y bendiciones.